Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al taller Ponseti. Recuerden, vamos a recordar los celulares y vamos entonces ya a ponernos en actitud de academia. Aquí tenemos a Gilberto Ríos, a Silvestre Fuentes, Clemente Hernández y Ana Lucía Cadenas. Son médicos, ortopedistas pediátricos, especialistas en método Ponseti, son faculty de la PIA, Ponseti International Association, y ellos van a darles un taller sobre el método. Es un taller de inmersión para que ustedes tengan los conocimientos básicos sobre el método. Los voy a dejar con estos 4 profesores mexicanos que son del staff del Criners, el Hospital Criners de Ciudad México. Con ustedes, el doctor Ríos. Les damos la bienvenida de parte del pequeño grupo que conforma PIA Dominicana. Así que bienvenidos y esto es suyo. Gracias. Buenos días. Es un gusto estar aquí y ver algunas caras conocidas de gente que nos ha visitado en el hospital. Le agradezco a la doctora Vidal sobre todo la oportunidad de que estemos haciendo aquí este pequeño taller, y solamente quisiera mencionarles el trabajo que la doctora hace aquí. Es impresionante desde hace ya mucho tiempo, y como ustedes saben, la mayoría de ustedes, al formar parte de un grupo, en este caso de PIA Internacional, pues tenemos algunas reglas que tienen que ver con los talleres, este tipo de situaciones. Realmente es una excepción que lo hagamos durante un congreso, no es lo habitual, y es importante que ustedes sepan que, bueno, la idea es que la gente que ya lo sabe hacer y que está adentrada a todo lo que es el método de Ponseti, pues sea como que sirva como parte de un pequeño recordatorio, un repaso de algunas de las cosas que tienen que ver con el método, y aquellas personas que no lo hacen aún y que no forman parte, digamos, de toda esta situación, pues sea una llamada como de atención para querer hacerlo, para que quieran estar haciéndolo de la forma correcta. Este taller no certifica ni avala ningún tipo de conocimiento respecto a que se haga el método de forma correcta, pero bueno, nuestra intención es que lo hagamos de la manera como se hacen habitualmente los talleres y que podamos aprender respecto de todo esto. Bueno, esta primer charla, que se llama Entendiendo las bases científicas del pie equinovaro, se ha modificado un poco, digamos, o la hemos modificado un poco respecto a lo que se hacía con anterioridad, porque creo que sobre todo la gente que nos dedicamos mucho a hacer Ponseti, hemos estado señalado últimamente como, pues eso, poncetólogos, ¿no? Pero si nosotros no sabemos qué es el pie equinovaro, pues no vamos a saber qué es Ponseti ni lo que sigue. Entonces lo más importante para mí es que aprendamos todos primero qué es el pie equinovaro, y si nosotros sabemos qué es el pie equinovaro, vamos a poder hacer el tratamiento adecuado, recordando que en la actualidad el tratamiento estándar de oro para el pie equinovaro pues es el método de Ponseti. Entonces la primera pregunta es: ¿qué es el pie equinovaro? De repente suele ser un poco extraño en la actualidad que cuando uno empieza a hablar con los residentes sobre el pie equinovaro y habla uno sobre el acortamiento de los flexores y el acortamiento que tenemos del tibial anterior, y les pregunta a uno si saben qué es el nudo maestro de Henry, la mayoría cree que es una serie de Netflix, pero no. O sea, el nudo maestro de Henry es una parte anatómica del pie que, si nosotros no la recordamos, pues va a ser una parte de la complicación de no saber tratar el pie equinovaro. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera parte de la charla es recordar qué es el pie equinovaro. Lo primero es, recordemos, es una deformidad fetal del desarrollo, en donde todo el pie es completamente normal, pero su desarrollo se ve afectado a partir más o menos de la semana 16 a la 24, y esto pues nos va a ocasionar pues todo lo que nosotros sabemos respecto a lo que es el pie equinovaro. Esto es importante que lo recordemos. En el pie equinovaro todo está afectado, y cuando nos referimos a que todo está afectado
la piel, la grasa, los ligamentos, los músculos, los tendones, los huesos, etcétera. Todo está completamente afectado. Y esto es importante porque lo que nosotros, creo que en alguna de las charlas más anteriores viene ese punto, pero quiero hacerlo mención de una vez, es que aunque nosotros tengamos el mejor resultado, nunca va a ser un pie normal. Y si nosotros como médicos no somos los primeros capaces en entender que nunca vamos a obtener un pie normal, pues todo se complica, porque normalmente le decimos a los papás, no se preocupe, va a estar todo bien, y resulta que el niño tiene el pie más pequeño, la pierna está más delgada, y eso va a condicionar que los papás con más facilidad, oiga doctor, es que usted me dijo que todo iba a estar bien, ¿no? Entonces, el principal problema que tenemos los médicos muchas veces con los pacientes es nuestra boca. Hablamos de más o de menos, o no sabemos explicar las cosas. Entonces, en el pie equinovaro todo está afectado. Esta es una fotografía realmente clásica, genial, increíble de lo que hizo el doctor Ponseti. Y cuando nosotros aprendemos a verla, seguramente vamos a entender muchas de las cosas que pasa con el pie equinovaro. Cuando yo hice la residencia, que no fue hace mucho, pero sí ya tiene bastante, como 20 años, cuando uno leía el pie equinovaro, cuando a mí me tocó leer el pie equinovaro, y a algunos de ustedes les tocaría seguramente también, en todas las historias hay buenos y malos, y en el pie equinovaro el malo siempre ha sido el astrágalo. Entonces, cuando yo leía pie equinovaro y que me leía en el Tayán, por ejemplo, lo que dice es que el problema en el astrágalo está porque está luxado hacia el lateral. Y entonces uno cree y crece y se forma tratando el pie equinovaro pensando que el problema está en el astrágalo porque se encuentra luxado hacia el lateral. Pero cuando no tenemos la oportunidad, por la razón que sea, de leer lo correcto, en este caso el libro del doctor Ponseti, entonces uno entiende muchas de las cosas que realmente pasan en el pie equinovaro. Entonces lo primero que tenemos que recordar es que en esta historia actual el astrágalo sigue siendo protagonista, pero ya no es el malo, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el pie equinovaro? Si ustedes se fijan y nos olvidamos de todo lo que está fuera de este círculo blanco, lo podríamos considerar como normal. La relación que tiene el astrágalo con la tibia es normal. El problema pasa justamente adelante del astrágalo. Si ustedes se fijan, a partir del astrágalo, todo el pie se encuentra rotado hacia medial en relación al astrágalo. Si ustedes observan, vean cómo el escafoides casi está chocando con el maleolo medial. Y esto obviamente está condicionando que todo el pie esté hacia en medio en relación a lo que es el pie equinovaro. Ahorita hablaremos un poquito más del concepto de este movimiento, pero esto es importante que recordemos. Todo el pie está rotado hacia medial en relación a lo que es la cabeza del astrágalo, y esto forma parte importante de la biomecánica de la fisiopatología del pie equinovaro. Veamos aquí cómo los tendones mediales son más cortos, principalmente el tibial anterior. Ustedes pueden verlo aquí, el tibial posterior. Si tuviéramos una imagen plantar lo veríamos, aunque solo tenemos la imagen dorsal, pero vean cómo todos los ortejos son cortos, porque los flexores son cortos, ¿ok? Entonces, todo eso es importante que lo recordemos, que lo tengamos en mente, para que podamos entender bien lo que es el pie equinovaro. Estas no son solo más que imágenes de los trabajos que ha hecho el doctor Ponseti, o que hizo el doctor Ponseti, en donde podemos ver desde la parte fetal cómo el pie equinovaro ya está presente, ¿ok? Y todo lo que nosotros encontramos y vamos a ver al final cuando este paciente nace. En estudios histológicos que se realizaron también, vean ustedes cómo el tendón de Aquiles es súper corto. Es muy corto el tendón de Aquiles. Vean cómo el escafoides está casi rozando con el maleolo medial, y vean todo el engrosamiento que hay entre la articulación astrágalo-escafoidea. Vean toda esa zona que está hipertrófica de la cápsula, que justamente es una de las cosas que conforme van pasando el tratamiento nosotros vamos a ir modificando y corrigiendo. Igual aquí histológicamente la cantidad de fibras que existen en un pie normal en relación con un pie equinovaro, en donde podemos encontrar alteraciones de las mismas. ¿Cuáles son los conceptos básicos del pie equinovaro? Pues sin duda comprender cuál es la patología, ¿ok? ¿Cuál es la historia natural del pie equinovaro? Sobre todo la gente que se dedica a no hacer Ponseti, además de que nos dicen que somos una secta, ahora nos dicen que no sirve porque el pie equinovaro se regresa. El problema es que esas personas no han terminado de entender que el pie equinovaro se regresa, tratado como sea, con Ponseti, con liberación posteromedial, con el método francés, con lo que ustedes quieran.
el método de Ponseti, el pie equinovaro recidiva. Y recidiva pues porque los tejidos tienen una memoria, etcétera, y si nosotros esta parte no la sabemos, independientemente del tratamiento que hagamos, seguramente vamos a tener algún tipo de complicación. Es importante también recordar que hay una respuesta biológica a los estímulos mecánicos, y de ahí parte también de por qué funciona el método de Ponseti. Como ustedes seguramente sabrán, no sé si aquí en su país suceda, en México con menos frecuencia, pero todavía conocemos comunidades indígenas en donde tienen ciertas costumbres, en donde se colocan cosas externas al cuerpo que hacen que tengan las orejas más largas, la cara afilada y aplastada, las geishas, por ejemplo, en Japón, que siguen usando zapatos pequeños para hacer sus pies más pequeños, etcétera. Todo esto no es más que un ejemplo de que cuando nosotros hacemos algo mecánico sobre nuestro organismo, sí somos capaces de modificarlo. Y obviamente cuando lo hacemos de la forma correcta, hablando del pie equinovaro, pues por eso es que podemos lograr tener correcciones adecuadas. También es importante saber cuál es la biomecánica del pie. Si nosotros no sabemos cuál es la biomecánica del pie, lo que vamos a observar o encontrar es que nuestros movimientos, cuando hablamos, a ver, no lo supines, no lo eviertas, pues igual creen los residentes que estamos hablando de alguna serie de Netflix y no del movimiento del pie, ¿ok? Entonces es importante que sepamos cuál es la biomecánica del pie para que lo entendamos. Aquí no son más que varios ejemplos en donde lo que estas imágenes quieren terminar de demostrar y que ustedes comprendan es que en el pie equinovaro está afectado absolutamente todo. Aquí podemos ver, hablando específicamente de la apariencia física, siempre decirles a los papás, sobre todo cuando es unilateral, oiga, la pierna va a ser más delgada, va a ser el pie más pequeño, porque esto es importante que lo entiendan. Cuando lo vemos ya en una parte más anatomopatológica, podemos observar un gastronemio en un pie normal comparado con un pie equinovaro, pues la hipotrofia que hay del mismo, ¿no? Y aquí vean en la parte posterior, ¿no? Yo todavía tuve la oportunidad de conocer al doctor Ponseti antes de que falleciera en el 2007, y tenía una anécdota que decía que una de sus primeras pacientes, mujer, que trató, le decía que ella hubiera querido tener pie equinovaro en los dos pies, porque una de sus dos piernas era más delgada, y eso no le gustaba cuando ya era adolescente. En la actualidad, pues eso se puede tratar con algún implante protésico ahí, con los cirujanos plásticos, etcétera, pero bueno, esto es algo que permanece todo el tiempo y es importante que nosotros lo recordemos. Estos trabajos que hizo el doctor Hipólito hablan sobre la densidad que tienen todos los tejidos, como ya mencionaba, que están afectados, ¿no? Entonces podemos ver ustedes aquí como el tejido muscular, el tejido adiposo, el hueso y otros tejidos están completamente afectados. Aquí vienen las cifras en cuanto a un pie normal, un pie con pie equinovaro, y podemos observar claramente cómo todos los volúmenes se encuentran afectados en este tipo de problemas, ¿no? Aquí vemos los cortes tanto por clínicos, donde vemos las imágenes de las deformidades, los estudios que se hicieron de resonancia magnética, en donde pudieron encontrar justamente y corroborar que todo en el pie equinovaro se encuentra completamente afectado. Este es otro trabajo que se realizó en donde el doctor Brand encontró justamente que los huesos tenían también cambios de volumen, y por eso es que hace que al final el pie sea un pie un poco más pequeño, ¿no? Y que eso no tiene mucho problema. A veces con una sola plantilla dentro del zapato puede uno compensar, sobre todo a la diferencia a veces puede ser hasta un número en el calzado, y entonces eso es importante que lo sepamos, que lo recordemos y que se los expliquemos a los papás. Aquí podemos observar igual como tanto en el cartílago como en el hueso, estos cambios de volumen se encuentran afectados. Este es otro concepto muy importante que debemos de comprender respecto a lo que es el pie equinovaro y que tiene que ver con el tratamiento del método de Ponseti. La deformidad es una deformidad dinámica. Hace algunos años, cuando volvió en auge toda esta cuestión del método de Ponseti, se nos decía que el primer yeso se colocaba en supinación para corregir el cabo, y después de ahí íbamos cambiando los yesos de forma semanal hasta lograr una corrección completa del pie. En la actualidad lo que sabemos es que al ser una deformidad dinámica significa que el tratamiento del pie a la hora de manipularlo lo debemos hacer completo. ¿Qué significa esto? Que si yo en el primer yeso puedo corregir todas las deformidades, lo debo de hacer. Seguramente habrá algún pie que me permita corregir
en mayor medida, todas o una de manera gradual, pero lo que ya no es correcto es que yo vea un yeso que se le coloca la primera vez y que lo tenga totalmente supinado. Eso ya no es correcto, ¿ok? Bueno, entonces aquí, bueno, lo que vemos es que justamente es una deformidad dinámica, pues porque tenemos estructuras elásticas, como los ligamentos y como los tendones, y esto hace justamente que tengamos toda esta situación. Ahora, este punto de la dinámica del pie tiene que ver con dos movimientos principalmente, el de eversión y el de inversión. Y en este estudio, que es muy interesante, cuando nosotros hacemos una pregunta así en general, de qué músculo, qué tendón ustedes consideran que actúa más para la inversión del pie, y la respuesta es el tibial, cualquiera de los tibiales, etcétera, y creo que no hay duda en que eso pudiera ser. Bueno, pues pero eso no es cierto. En este trabajo lo que encontraron es que el sóleo, ustedes pueden ver por eso la línea más larga, el sóleo es el tendón o el músculo que más actúa para la inversión del pie. Y es muy importante que lo comprendamos justamente porque cuando tenemos un pie equinovaro que recidiva el equino, es un pie que está condenado a recidivar todas las deformidades. De ahí también la importancia de por qué cuando hablamos de un pie equinovaro, y lo veremos en una de las charlas más adelante, si tenemos equino, el equino se tiene que tratar con tenotomía. Y eso es importante recordar, que la tenotomía forma parte del método de Ponseti. No es que pusimos unos yesos y como no corrigió, entonces hay que hacerle una tenotomía. No, la tenotomía forma parte del tratamiento del método de Ponseti, y si nosotros no hacemos la tenotomía, estamos condenados a que ese pie fracase, que recidive y que no tengamos un buen resultado. Existe un porcentaje muy pequeño de pies que pueden no necesitar la tenotomía, y mi experiencia ya particular es que ese tipo de pies que normalmente no requieren la tenotomía son pies que son posturales, no son un pie equinovaro real, y por eso es que no necesitan la tenotomía, ¿ok? Entonces esto es importante. Recuerden cómo el principal inversor del pie es el tendón del sóleo, ¿ok? Bueno, eso es un poco lo que hablábamos hace un momento de los efectos mecánicos que hacemos en el pie y que puede provocar que tengamos una remodelación del cartílago. Y de ahí, no sé la experiencia que tengan acá en República Dominicana. En México no es demasiada, pero ya tenemos alguna experiencia en aquellos niños grandes que nunca se han tratado y que les ponemos el método de Ponseti y logramos corregirlos. Hay algunos compañeros, sobre todo en Centroamérica, Mario Sequeira, por ejemplo, en Nicaragua, que tiene pacientes de 35, de 40 años, tratados con el método de Ponseti, que ve unas correcciones increíbles. Y bueno, tiene que ver por esto, ¿no? Porque tenemos el cartílago remodela. Este es un trabajo del doctor Pirani, en donde lo que él hizo es, vean cómo aquí, recordemos igual, vean cómo la relación entre la tibia y el astrágalo es normal. El escafoides, vean cómo está totalmente rotado hacia medial, chocando con el malleolo medial. Aquí está la imagen por resonancia magnética, este esquema que se realizó. Este es un pie equinovaro que no se le ha colocado ningún yeso. Aquí podemos ver cómo al tercer yeso, ese escafoides casi está totalmente frente al astrágalo. Aquí lo vemos en el esquema, mucho mejor. Y aquí vean igual al final lo que logramos. Observen la forma de la cabeza del astrágalo y el escafoides aquí, y vean cómo en la parte final del tratamiento hemos logrado mantenerlos congruentes y con una congruencia además articular, ¿ok? Entonces esto es también importante que lo recordemos. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la biomecánica del pie en relación a lo que mencionábamos. El pie tiene muchos movimientos que no son propios del pie, algunos son asociados a movimientos del tobillo, y de ahí la importancia que los conozcamos cuando hablamos de ten cuidado de no evertir el pie, no lo prones, etcétera, porque es importante para que el tratamiento sea el correcto. Entonces solamente un recordatorio: los movimientos que tenemos de extensión, de flexión, aducción, abducción, inversión y eversión, que son importantes que sepamos a partir de qué funciona. Y hablando específicamente del método de Ponseti, este es el concepto más importante respecto a por qué es que funciona, y creo que es la parte, desde mi punto de vista, importante que pudo comprender el doctor Ponseti y que nos enseñó para que entendamos por qué funciona el tratamiento. El pie, a nivel de la articulación subastragalina, se mueve como un bloque por completo, y
En esta imagen, si ustedes pueden observar en la parte de arriba, un pie que está colgando ahí contra la gravedad, vean cómo en automático nuestro pie se va en equino y en automático todo el pie se va en varo y en aducto. Cuando nosotros hacemos una dorsiflexión estando en esa misma situación, con los pies así ante la gravedad, vean cómo podemos lograr corregir el equino, corregir el varo y el aducto. Y eso es porque el pie se mueve en un bloque completo. Cuando nosotros somos capaces de entender este movimiento y de manipularlo cuando hacemos la corrección, van a darse cuenta que van a ser capaces de corregir el pie equinovaro con el método Ponseti de una forma muy adecuada y correcta. En esto no nos vamos a ahondar mucho porque eso es creo que lo primero que aprendemos. Pues en el pie equinovaro lo que tenemos aducto, donde nos referimos básicamente a una afección del medio pie, del antepié, perdón, en el cabo, una afección del medio pie, en donde lo que encontramos es que el primer metatarsiano se encuentra más flexionado, el varo en la parte posterior y el equino igual en la parte del retropié. ¿Ok? Hablábamos hace un momento de que el problema en el pie equinovaro es que su historia natural es que recidive. Y si nosotros no lo comprendemos, pues eso nos va a condicionar algunos problemas. Este es un trabajo que hizo, de los últimos trabajos que hizo el doctor Ponseti, en donde lo que hicieron fue hacer dos grupos de 1940 a 1968, que fue su primer artículo del doctor, en donde estudió todos sus pie equinovaros, y después junto con el doctor Morcuende hicieron uno del 91 al 98, en otro grupo de pacientes, y lo que encontré, y cuál fue el concepto que cambió en estos dos grupos de pacientes, el hacer una hiperabducción del pie, porque hacer una hiperabducción del pie favorecía que no hubiera tantas recidivas, y eso es lo que encontramos aquí en estos trabajos. Aquí lo que quiero mencionarles es cómo la primera recidiva durante el primer año de edad, que es la barra en azul, vean cómo es casi cerca del 60%. De ahí la importancia que cuando nosotros empezamos el tratamiento y terminamos con la tenotomía y usamos la barra, durante el primer año la barra se usa por más horas que después del segundo año, etcétera, porque conforme va avanzando la edad, vean en el segundo año, esa recidiva sigue siendo alta hasta el 45%, más o menos en el tercer año disminuye al 35%, para el cuarto año disminuye más o menos como al 20%, y a partir del 15 año esta va disminuyendo de forma más gradual. Y esto se asocia a dos situaciones. Uno, a los 5 años de edad todos los huesos del pie se han osificado, si tomamos una radiografía ya los podemos ver por completo, y además la recidiva va disminuyendo. De ahí la importancia de por qué la barra se debe de usar justamente hasta los 5 años de edad. Bueno, el tratamiento, justamente lo que hablábamos hace un momento, ¿por qué funciona el método de Ponseti? Porque usa un movimiento que es normal y propio del pie para hacer la corrección. Por eso es que funciona, ¿ok? Espero que se oiga un poco así sin el micrófono. Y la doctora Vidal nos hizo favor de prestarnos unos modelitos que les voy a ir pasando. Cuando hablemos sobre la técnica, lo vamos a ver con un poco más de detalle. Pero lo que quiero que observen ustedes en este modelo, si ustedes se olvidan de todo el pie y nos quedamos únicamente con la tibia y la trágala, esto es algo normal, es una alineación normal y es algo completamente normal. El problema viene justamente a partir de la trágala, en donde todo el pie está rotado hacia la derecha. Entonces, lo que se tiene que hacer cuando hacemos la corrección con el método de Ponseti es mover todo el pie hacia afuera en relación a la cabeza de la trágala. Si ustedes tocan, fijan, en un funcional muy inteligente y en estos modelos, incluso puso ahí unos puntitos rojos y unas letras donde dice que no, para que no nos equivoquemos. ¿Okay? Si ponemos nuestro dedo aquí en donde se encuentra la cabeza del astrágalo, ustedes van a observar aquí, ¿sí? Todos checamos aquí. Otra cosa importante, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más en la técnica. La cabeza del astrágalo se encuentra anterior, ¿ok? Pero bueno, aquí está nuestra cabeza del astrágalo fija. Y lo que ustedes tienen que hacer es levantar la cabeza del primer. Y ahí vean cómo está esa inclinación. Y a partir de ahí lo que hacemos es llevarlo hacia arriba y hacia afuera. Si ustedes se fijan, el pie se mueve completamente en un bloque.
Por eso es que esto funciona, cuando aprendemos a hacer el movimiento correcto. Ustedes ponen su dedo en la calcánea tubular y hacen este mismo movimiento, lo podemos hacer hacia afuera, dejando en un bloque, sino a poder igual, en cualquier caso de movimiento que usamos en el cuerpo, quisiéramos hacer este movimiento, lo logramos, pero a través de no un movimiento normal. Entonces, cuando aprendemos a que el movimiento es teniendo un punto de apoyo a nivel de la cabeza del astrágalo y después levantando la cabeza del primer metatarsiano, somos capaces con mayor facilidad de hacer una adecuada corrección. ¿Qué es lo que no tenemos que olvidar cuando hablamos de pie equinovaro? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que cuando hablamos de pie equinovaro no es Ponseti. Pie equinovaro es una entidad únicamente de una deformidad del pie y que uno de sus tratamientos es el método de Ponseti. En la actualidad es el mejor, sí, pero Ponseti no es pie equinovaro, ¿ok? Tenemos que saber cuál es la historia natural del pie, todo lo que acabamos de platicar respecto a esto, cuál es el pronóstico del pie, la capacidad, bueno, más bien el alto porcentaje que hay de que recidive, por qué se tiene que usar la barra abductora, por qué se tiene que hacer la tenotomía del tendón de Aquiles, etcétera. Pero también tenemos que recordar que cuando hablamos de pie equinovaro, el tratamiento ideal, el gold standard en la actualidad, en cualquier lugar que se jacte de hacer ortopedia pediátrica de primer mundo, es el método de Ponseti, ¿ok? Bueno, este es, ¿cómo se llama? Esta es una frase del doctor Ponseti que decía: tu hijo es perfecto, solo tenemos que enderezar sus piecitos. ¿Alguna duda? Esto en relación a los principios y fundamentos del pie equinovaro. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Gracias. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Doctora, ¿había alguien que quiera? Claro. Sí, se meten a Global Help, existen ahí ya varios libros que ha hecho esta fundación, y hay uno de pie equinovaro, el libro rojo, como la mayoría lo conoce, en donde viene un pequeño resumen de todo esto. Es un libro interesante porque vienen muchas cosas para nosotros los médicos y muchas cosas para los papás. Entonces valdría la pena que lo tuvieran, que lo consultaran. ¿Ok? Bueno, ¿nadie tiene algún comentario respecto a esta primer charla? ¿No? Bueno, vamos a pasar a la segunda, que tiene ya que ver básicamente con la técnica para la corrección del pie equinovaro. Ahorita que el doctor Fuentes nos ayude. Bueno, vamos a continuar con la siguiente charla, que es ya la técnica como tal de manipulación para la corrección del pie equinovaro. Este es nuestro hospital, el Hospital Shriners. Todos son bienvenidos cuando gusten. Las puertas del hospital están abiertas para que puedan visitarnos. ¿Qué es el método de Ponseti? Manipular y colocar yesos no significa que estamos haciendo el método de Ponseti. Esto no es método de Ponseti. ¿Ok? Entonces, es importante que sepamos que cuando ponemos un yeso, no quiere decir que estamos haciendo el método de Ponseti, y mucho menos que lo estamos haciendo de forma correcta. Este es un concepto que el doctor José Morcuende nos inculcó hace algunos años, y que de manera particular, como una forma de justificar lo que yo hago, lo he asumido como tal, y es recordar que cuando nosotros hacemos la corrección del pie equinovaro, es como si realmente hiciéramos un procedimiento quirúrgico. La diferencia es que lo hacemos en la consulta, ¿ok? Para que nosotros hagamos el tratamiento correcto, pues primero fuimos médicos, aprendimos medicina, o supuestamente aprendimos medicina. Hicimos una especialidad en ortopedia, y muchos hicimos alguna subespecialidad en ortopedia pediátrica, y todo lo que vimos en la charla anterior lo sabemos. Sabemos la biomecánica del pie, la fisiopatología, la historia natural de la enfermedad. Todo eso lo sabemos, y cuando lo sabemos podemos aplicarlo, y entonces lo que hacemos es un procedimiento ortopédico. Es como si hiciéramos una instrumentación de columna, una reducción de cadera, simplemente que lo hacemos en la parte del consultorio. Entonces,
no se sientan mal de que pongan puros yesos o que sus residentes les digan, no, es que el doctor Ríos solo pone yesos. Pues no me programes con él, ¿no? Mejor programe en otra sala. Prográmame en la de cirugía de columna, ¿no? Porque ahí sí es la pura ciencia, ¿ok? Bueno, entonces no se sientan mal de que sus residentes digan que hacen puros yesos. Entonces, lo que hablábamos, ¿por qué funciona? Pues porque toma una premisa de lo que es la cinemática de la articulación subastragalina, y entonces por eso es que el método funciona. Igual lo que veíamos hace un momento, los movimientos que tiene el pie. ¿Cuál es nuestro objetivo cuando tratamos el pie equinovaro? Pues que tengamos un pie que sea funcional, que no duela, que tenga una marcha normal, que el pie sea plantígrado, que sea una buena movilidad, que el calzado sea normal, y esto que pusimos aquí en rojo, es imposible obtener un pie normal, y si nosotros no lo entendemos vamos a tener algunas serias complicaciones. Ahora, un pequeño paréntesis, cuando hablamos o cuando se hablaba con anterioridad, con mayor frecuencia del tratamiento del pie equinovaro con una liberación posteromedial, el objetivo del tratamiento era exactamente el mismo, lograr esto. ¿En dónde radica la importancia de por qué hoy es mejor hacer el método de Ponseti que el pie equinovaro? El problema es que esa importancia no es a corto plazo y no la vemos nosotros. En su último artículo del doctor Ponseti en 1998, cuando hizo un seguimiento a 30 años de sus pacientes tratados con el pie equinovaro, justamente lo que demostró es que esos pies que se trataban con el método de Ponseti, al ser adultos jóvenes, eran pies flexibles, con buena movilidad y no dolorosos. Los pacientes que se tratan con liberación posteromedial, un porcentaje muy alto, son pies plantígrados, son pies funcionales, estéticamente también se ven bien, usan un calzado normal, pero son pies rígidos y muchos de ellos dolorosos. Esa es la gran diferencia que hay entre que se trate con una liberación posteromedial y un método de Ponseti. Y en esta parte no vamos a hablar sobre ello, pero lo que también es importante es un pie que se trata con liberación posteromedial que recidiva y que le va mal, es una catástrofe. A diferencia de un pie que se trata con el método de Ponseti y que no funciona, siempre tenemos opciones. Muchas veces el mismo método de Ponseti, repetido en una serie de ocasiones, que puedan terminar al final de llevar a la corrección total. Pero bueno, eso es importante que lo tengamos ahí. El método de Ponseti es un método específico de cómo se manipula el pie. No es que a mí me gusta hacerlo de esta forma, es que a mí me gusta mejor, no. Es un método específico de cómo se debe de manipular. Es un método específico de cómo se coloca el yeso, lo veremos ahorita aquí en el taller rápidamente. No es que yo prefiero hacerlo, es que a mí me gusta, no, así ya no sirve y no funciona. Es un método específico de cómo se previenen las recidivas y es un método específico de que cuando éstas se presentan, también cómo se deben de tratar. ¿Ok? El yeso se coloca por arriba de la rodilla y esto que en mi país, por ejemplo, sigue siendo un problema, es hacerles recordar a los residentes, sobre todo, es que cuando lo colocamos en dos partes, cuando lo colocamos por arriba de la rodilla, se coloca en dos partes, no de forma continua, porque entonces te peleas con el pie, te peleas con la corrección, te peleas con el yeso, te peleas con el niño, y entonces a menos de que sean tipo Superman, pues está medio difícil que lo podamos hacer todo al mismo tiempo, ¿no? La corrección es progresiva, ya lo veíamos hace un momento, que es lo más importante, que nosotros aprendamos a identificar dónde se encuentra la cabeza del astrágalo. Si nosotros no aprendemos a identificar dónde está la cabeza del astrágalo, cualquier cosa que hagamos a partir de ese momento la vamos a hacer de forma equivocada. En este libro rojo que mencionábamos hace un momento, viene un pequeño tip, en donde viene esta imagen, en donde lo que tenemos que recordar, lo que mencionábamos hace un momento, es que el escafoide se encuentra rotado hacia medial. Entonces la recomendación es que en el pie nosotros aprendamos a identificar dónde se encuentra nuestro maleolo lateral y a partir de ahí irnos hacia enfrente del pie para caer en la cabeza del astrágalo. Y recordar que la cabeza del astrágalo siempre es más anterior incluso de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Y en estos videos lo único que vamos a observar aquí es justamente cómo podemos justamente identificar dónde se encuentra la cabeza del astrágalo. Aquí está
el modelo de los huesitos, en donde, como ya veíamos hace un momento, aquí podemos identificar dónde se encuentra la cabeza del astrágalo, y cuando lo vemos en estos modelos plásticos, igual inteligentemente el doctor Ponseti le hizo un pequeño chipotito ahí a donde se encuentra la cabeza del astrágalo para que nos permitamos identificar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en primera instancia? Corregir el cabo. ¿Cómo corregimos el cabo? Se corrige dando aducción y supinación del antepié, pero haciendo una presión sobre la cabeza del primer metatarsiano y llevarla hacia arriba. Y manteniendo el pie en supinación, esto nos va a permitir en primera instancia corregir el cabo del pie. Aquí ustedes pueden observar en este video cómo tenemos aquí primero identificar dónde está nuestra cabeza del astrágalo. Aquí estamos haciéndolo con la técnica de 2 manos. Vean cómo lo que hacemos aquí es levantar la cabeza del primer metatarsiano, levantarla hacia arriba. Si ustedes se fijan y vieran el pie así de frente, vean cómo está totalmente supinado, y de esta forma es como estamos corrigiendo entonces la deformidad de cabo. En el siguiente video vamos a observar cómo lo hacemos ahora en el modelo plástico, en donde ustedes vean igual aquí, nuestro dedo en la parte de atrás está sobre la cabeza del astrágalo, nuestro dedo índice y nuestro dedo medio sobre la cabeza del primer metatarsiano. El dedo medio levanta la cabeza del metatarsiano y el dedo índice la abduce para que nosotros podamos irlo corrigiendo. Y si ustedes observan aquí, vean cómo el pie se ve completamente supinado, que es la forma en la que nosotros hacemos la corrección de esta primera deformidad. ¿Cómo vamos corrigiendo la aducción del pie? Pues dándole abducción, haciendo una contrapresión cada vez mayor sobre lo que es la cabeza del astrágalo y la cabeza del primer metatarsiano para que podamos ir llevándolo hacia afuera. Y aquí ustedes pueden ver en el video cómo justamente lo que hacemos ahora es llevar esta abducción más allá de la línea media, y entonces ya no solo estamos corrigiendo el cabo, sino ya empezamos a llevar el pie hacia afuera y vamos a ir corrigiendo de manera gradual esa aducción. En el otro video vamos a observar cómo pasa exactamente lo mismo, pero con el modelo plástico, en donde observen aquí cómo está nuestro dedo en la cabeza del astrágalo, que se encuentra completamente anterior, nuestro dedo índice y medio sobre la parte medial del pie, y vean cómo aquí, conforme vamos avanzando, pues lo vamos haciendo más hacia afuera. En el momento en el que nosotros somos capaces de hiperabducir el pie, vamos a lograr corregir el varo. En el modelo plástico ustedes van a observar cómo en la parte de atrás está esta línea que nos permite identificar cómo está en varo, y conforme nosotros lo vamos corrigiendo, esa línea se alinea y podemos lograr hacer la corrección del varo. Observen aquí en este video, cómo en el momento que hiperabducimos somos capaces de poder lograr llevarlo hacia afuera. Ahora, como ustedes saben, o la mayoría sabe, en la actualidad hay 2 formas correctas de hacer la manipulación, que es una técnica con 2 manos o con una mano. Estos videos ahora son sobre hacerlo con una mano, en donde lo hacemos con la mano contralateral, agarramos nuestro pie de frente a él, nuestra mano, para que nuestro dedo índice caiga sobre la cabeza del astrágalo, nuestro pulgar sobre la cabeza del astrágalo, y esto nos permite ir haciendo la manipulación de la deformidad. Aquí observen igual cómo tenemos ya nuestro índice en lo que es la parte de la cabeza del astrágalo, nuestro pulgar en la cabeza del primer metatarsiano, y a partir de ahí nosotros, en el siguiente video vamos a observar, empezamos a hacer un movimiento de abducción. Observen ustedes cómo el movimiento de la muñeca es siguiendo el mismo eje del pie, de nuestra mano y de nuestra muñeca, para que podamos lograr hacer una corrección adecuada. Entonces recuerden que entonces cuando lo hacemos con la técnica de una mano, siempre es con la mano contralateral a la deformidad. Y aquí lo que estamos haciendo ya es una hiperabducción para corregir el varo. Y cuando ahorita lo hagamos con los modelos plásticos, cuando ustedes logran hacer este movimiento de hiperabducción, el astrágalo se mete en la articulación tibioastragalina, y eso hace que de manera indirecta descienda el astrágalo, y eso hace que se alargue el tendón de Aquiles de manera consecuente a ello.
¿Cuál es la otra parte importante de cuando hacemos la manipulación? Pues bueno, es colocar un yeso de forma correcta. Yo de manera particular prefiero hacerlo con una mano porque eso nos permite, como pueden ver ustedes aquí en el video, que es moldear nuestro yeso. ¿Ok? Lo que mencionábamos hace un momento, recordar que la deformidad es tridimensional y se corrige simultáneamente. Todo esto que vemos de manera didáctica paso a paso, lo tenemos que hacer en el primer yeso, desde el primer yeso. En el pie desde el primer yeso. Aquí, solamente para ejemplificar las deformidades y ver cómo lo que nosotros tenemos aquí es un aducto, un varo y un cabo, y en la parte de atrás el varo y el equino. Nuestro dedo en la cabeza del astrágalo, en la cabeza del primer metatarsiano, aquí corregimos el aducto, aquí corregimos el cabo, y de momento que vamos dando una abducción, corregimos el varo del retropié. Lo mismo únicamente allí en las imágenes ya con un piecito, en donde se hace toda la corrección. ¿Qué es importante recordar? No evertir el pie. Este es un ejemplo de que cuando nosotros hacemos una eversión del pie, lo que vamos a hacer es flexionar más el primer metatarsiano y entonces condicionar que tengamos un cabo. Bueno, ya no se vio ahí el video, pero bueno, lo vamos a hacer ahorita que hagamos aquí la práctica. Cuando nosotros evertimos el pie, lo que hacemos es que flexionamos el primer metatarsiano y aumentamos el cabo. Eso es todo así rápidamente respecto a lo que es la técnica del pie equinovaro. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Sí, doctor. Ninguno. La torsión tibial es una entidad fisiológica que todos los niños pueden tener en mayor o menor grado en el nacimiento, y que cuando ésta está presente, lo que tenemos que recordar es que va a corregir sola con el crecimiento. Esto es un poco parecido a lo de las charlas del día jueves cuando hablábamos de la anteversión femoral y del cérvico diaficiario. Si nosotros no somos capaces de comprender que la torsión tibial, la anteversión femoral son fisiológicas y que corrigen con el crecimiento, y nosotros tocamos antes de eso o queremos corregir esta deformidad, probablemente tengamos alguna complicación. Entonces, la torsión tibial no es mayor ni menor en el pie equinovaro, es igual que en cualquier pie equinovaro. ¿Ok? Doctora. No, en el momento en el que nosotros logramos hiperabducir el pie, logramos hacer esa corrección del varo. La realidad es que cuando aquí hay que recordar que estamos hablando del tratamiento del pie equinovaro, de un pie equinovaro idiopático en un recién nacido, o sea, es el tratamiento ideal. Y en esos pies yo sí podría decirle, sin temor a equivocarnos, que el éxito es muy cercano al 100%. Ahora, ese 100% lo debemos de identificar al final del crecimiento, me refiero después de los 5 años de edad. Pero durante esos 5 años siempre existe un riesgo, como ya vimos, de que haya alguna recidiva. Y si hay alguna de estas recidivas, pues bueno, la tenemos que ir corrigiendo. Pero al final el éxito sí es muy cercano al 100%. Pero ¿cómo lo logramos? Haciendo una hiperabducción del pie, básicamente. O sea, tener ese concepto de que tenemos que hiperabducir el pie para poder hipercorregir la deformidad. ¿Alguien, doctora? Para que no salgan lesionados, como no comprendo la. Pues la verdad es que yo no conozco ni he leído respecto a que esté reportado que al que nosotros hagamos esta hiperabducción o esta corrección desde el principio tengamos algún tipo de lesión en los pies, hablando específicamente de los tibiales. Quizá, creo yo, que se pueda deber
a que si hubiera algún tipo de lesión, pues no es manifiesta porque los pacientes no caminan. Entonces quizás no lo podemos identificar por eso, pero la realidad es que no sé que exista algo documentado respecto a que el hacer la corrección así pueda ocasionar alguna lesión de los tibiales. Sí, doctor. ¿Qué perdón? Pues no, la realidad es que tampoco está asociado que tengamos este tipo de problemas en el pie equinovaro, y si lo hubiese, normalmente es porque tenemos algo asociado, ¿ok? Nosotros en el hospital hemos sido criticados eternamente porque no tratamos el pie plano nunca, porque no requiere de tratamiento. Las plantillas y todo este tipo de aditamentos, lo único que sabemos es que modifican nuestra forma de apoyar, pero en el momento que lo retiramos, nuestro pie va a estar exactamente igual. Si nosotros como ortopedistas no somos los primeros en comprender que si usamos algún aditamento de estos va a ser solamente para modificar y no para corregir, desde ahí nosotros nos equivocamos desde el principio. Pero específicamente a lo que tú me preguntas, no hay una relación entre que haya más o menos pie plano en el paciente con pie equinovaro. Doctora, quería hacer otra pregunta. Sí, ahí quizás creo que tenemos un poco más, cuando no tenemos tanta experiencia en hacerlo y lo dejamos muy justo, muy apretado, sí podemos tener problemas de circulación ahí, y ahí quizás es donde vale la pena siempre hacerlo de forma gentil. Ahorita que hagamos el taller hablaremos un poco sobre esa parte de la manipulación, de cómo es para justamente evitar algunas situaciones de estas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, doctora Vidal? Como una regla. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, siguen 2 charlas más que nosotros consideramos son como las importantes para tener un panorama general de lo que es el pie equinovaro. La otra es la tenotomía del tendón de Aquiles y el uso de la barra abductora, y posterior a ello pues vamos a hacer unas pequeñas prácticas aquí para colocarle el yeso. Muchas gracias. Le vamos a dar ahora al doctor Fuentes. Gracias. La parte de la tenotomía, como lo mencionó ya el doctor Ríos, es, digamos, solo una secuencia, no es una opción de hacer una tenotomía o no hacer una tenotomía. Esta premisa que tenía en la charla, pues ya les pasó el tip, el doctor Ríos. Si hay pacientes que no requieran tenotomía. En las primeras publicaciones del libro de HELPS, en algunos mencionaba que un porcentaje menor al 5% no requerían tenotomía. Sin embargo, el hecho de entender la fisiopatología, entendemos que las fuerzas deformantes tienen que liberarse, por eso es que la tenotomía es parte del método. Entonces, ¿en qué momento hacer la tenotomía? En un promedio de 6 yesos, pero no es la cantidad, sino es la colocación o la posición que debe de tener el pie. Entonces, como ya se mencionó, el movimiento que generamos debe de dar una abducción de 60 grados. Entonces, en ese momento, el paciente es candidato a que podamos hacer la tenotomía. Y el otro requisito es que el talón esté en neutro. Hay algo que
no mencionó el doctor Ríos, pero en algunos pacientes el talón se encuentra vacío, o cuando empezamos el método el talón se encuentra vacío en relación a que tiene ese varo, y entonces el colchón graso no nos hace palpar el tendón. Entonces por eso es que deben de ser estos dos requisitos: que haya una abducción de 60 grados y que el talón lo tengamos en neutro. Entonces solo se tiene que liberar la fuerza de ese tendón. Y curiosamente, hablando también la cuestión de la recidiva, esta cuestión del sóleo, que sabemos que es parte del tríceps sural, necesitamos liberarlo para que no haya esa recidiva. Entonces, bueno, el material, véanlo. El doctor Ponseti popularizó el hecho de hacer esto en un consultorio. Nosotros en el hospital todos se hacen con los pacientes sedados en quirófano. Se requiere una hoja 15, anestesia y los medios para hacer una asepsia. Lo que hacemos, o pensé que lo que mencionaban en relación al paquete era esto, pero no. El paquete neurovascular está en la parte medial. Entonces nosotros lo que hacemos es palpar el tendón y justo en su borde medial incidimos con la hoja de bisturí y hacemos el corte hacia el lateral, y entonces logramos liberar esa parte de la fuerza haciendo la tenotomía. Esto es digamos el argumento de por qué tener que hacer la tenotomía. En este estudio ellos lo que evaluaron era ver la necesidad o no de realizar la tenotomía como parte del método, y a raíz de estos estudios pues ya no hubo duda que todos los pacientes requerían de la tenotomía. En aquellos pacientes que no tenían una recidiva es porque eran pacientes que el pie equinovaro era solamente posicional, entonces realmente no era un pie equinovaro. No tenía esta alteración del tríceps, no tenía esta hipotrofia del tríceps sural, entonces en realidad no se trataba de un pie equinovaro. En este otro estudio lo que se realizó es o ver cuáles eran los factores que determinaban una recidiva de la deformidad, y es justamente de lo que les hablé previamente. Si no se logra una dorsiflexión, ya que hacemos la tenotomía, una dorsiflexión de 15 grados, sabemos que ese pie va a tener una recidiva, y el hecho de mantener la posición del pie con el yeso después de la tenotomía me parece que es el yeso más importante, porque tenemos que hacer esa hipercorrección, esa dorsiflexión de 15 grados, además de lo que ya habíamos logrado con los otros yesos. Entonces, bueno, queda contestada la pregunta de si todos los pies, pie equinovaro aducto, necesitan la tenotomía. Pues sí, todos. Los que no necesitan en realidad no son pie equinovaro. Lo que hay que recordar es que, ya lo mencioné y lo recalqué varias veces, es parte del tratamiento. Ya deben de estar todas las deformidades corregidas y que nosotros logremos una dorsiflexión de 10 a 15 grados. Y habitualmente la recidiva es grave cuando no hacemos la parte de empezar a hacer la tenotomía, por ejemplo, cuando todavía no tenemos la corrección de las otras deformidades, o cuando con la misma tenotomía no logramos una dorsiflexión de 10 a 15 grados. Bueno, esto es algo solamente de la tenotomía. Ahorita vamos a pasar a hablar en relación a lo que es la colocación de las férulas, que es, como lo mencionó el doctor Ríos, es solo parte del método. Y lo más importante es entender esto, que a qué edad empieza o a qué edad culmina la osificación del pie, porque tenemos que hacer responsables a los papás, después de que hacemos esta corrección, de justamente el uso de la férula. No sé si hasta ahorita tenga alguien alguna duda en relación a la tenotomía. Muy bien, entonces el doctor Clemente va a hablar del uso de las férulas. Bueno, finalmente ya tenemos el pie equinovaro corregido
¿Y qué es lo que nos queda? Pues precisamente estar vigilando cómo va creciendo ese piecito y tratar de detectar en qué momento pudiéramos llegar a tener una recidiva. Entonces, como decía el doctor Ríos al inicio, el método Ponseti no significa solamente la colocación de los yesos, tiene varias partes. Y esta parte es la fase de mantenimiento. ¿Cómo vamos a mantener ese piecito o esas correcciones que hicimos? Pues con el uso de la férula. ¿Por qué vamos a utilizar la férula? Ya explicaba el doctor Ríos al inicio los porcentajes de recidiva. Los primeros 2 años son los más importantes que tenemos que vigilar, pero no son los únicos. Hasta los 4 años está escrito un cierto porcentaje importante de regresión de las deformidades y es por eso que tenemos que atender esta situación. Hay que recordar un punto muy importante. El pie equinovaro lo corregimos con la técnica de los enyesados y con la tenotomía. Y hay que ser bien estrictos en comentárselo a los papás, pero también entenderlo inicialmente nosotros como médicos. La barra no va a corregir el problema, la barra no nos va a corregir las deformidades. Aquel piecito en el que ya hicimos todo el método y estamos viendo que hay cierto aducto, cierto equino, queremos ponerle a lo mejor más horas de uso de la barra, recordar que la barra no nos va a corregir esas deformidades y tampoco va a corregir las recidivas. Entonces, ¿para qué nos va a servir la barra? Para proteger la corrección. Esto es lo importante, la barra nos sirve solamente para mantener lo que ya corregimos, no nos sirve para corregir. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar las barras? Las barras finalmente están compuestas por 2 elementos, los zapatos y la barra propiamente dicha. Ha habido muchas férulas o muchas barras que se han ocupado a lo largo de la historia. En realidad, las variantes o las variaciones que han tenido básicamente son en materiales, en las posiciones, etcétera. Aquí lo importante es que nosotros entendamos la posición o la postura en la que tenemos que mantener los piecitos con el uso de nuestra barra. De las barras que nosotros ocupamos últimamente, pues precisamente van cambiando los materiales, lo que les comentaba, a lo mejor son más livianas, son un poquito más flexibles, tienen un poquito más de soporte. Como cuando compramos un vehículo, la realidad es que hay barras, aquí en este país no sé qué vehículos haya, pero en México nosotros decimos, bueno, puedes tener un Bolchito, un Volkswagen, que te cueste a lo mejor 50,000 pesos, o puedes tener un Mercedes que te cueste millones de pesos. En realidad lo importante es saber usar la barra y tener bien establecido este protocolo. Punto bien importante, el talón dentro del zapatito tiene que bajar hasta el fondo. Si nosotros vemos que nuestro piecito está con el taloncito flotando, no nos va a dar el soporte adecuado y no nos va a mantener esas correcciones. Entonces es bien importante que nosotros hagamos que los padres entiendan y aprendan que tienen que estar vigilando que ese taloncito apoya hasta dentro del zapato, del calzado. ¿En qué posición tenemos que tenerlo? Cuando son pies autos bilaterales, la posición de los 2 pies va a ser la misma. Cuando es unilateral, el pie que está afectado tenemos que mantenerlo con una rotación externa de 60 a 70 grados y el piecito que no está alterado lo podemos dejar a 30 a 45 grados de rotación o de abducción. Esto es bien importante porque tenemos que validar exactamente esos puntos. La dorsiflexión, incluso tenemos que tener una dorsiflexión de 10 grados para mantener precisamente esa posición. ¿De qué nos va a servir la barra? A veces los papás nos llegan y nos dicen, es que todo el tiempo el niño está cansado, está desesperado, se la quiere quitar o se la quita 20 veces al día. Aquí lo importante es que adaptemos a los papás o que enseñemos a los papás que el niño se va a adaptar al uso de las barras. A lo mejor los primeros días va a estar inquieto, va a estar cansado, pero tenemos que decirle si se lo quita 20 veces al día o si se lo quita 20 veces en la noche, pues tu papá o mamá te tienes que parar las 20 veces a volverle a colocar esos zapatitos. Hay ciertas situaciones que les explicamos como puntos de referencia para que sea menos probable que el niño se quite la barra y ahorita lo vamos a platicar. Pero sí tenemos que hacer la insistencia con los papás, tenemos que trabajar mucho con el cuidador primario. Entonces, el protocolo de uso. Aquí en el primer escalón yo les pongo postenotomía 23 horas al día. ¿Por qué es esto? Porque desafortunadamente no todos los niños nos llegan en los primeros meses de vida. En el hospital de nosotros, que es de concentración, pues tenemos niños que llegan al mes de vida o a los días de vida, pero tenemos niños que llegan a los 3, 4, 5 años o más sin haber tenido tratamiento del pie equinovaro. Aquí es importante porque cada vez que nosotros realicemos una tenotomía, después de las recidivas, tenemos que considerar que es como si hiciéramos nuevamente el tratamiento. Entonces tenemos que iniciar con 23 horas al día los primeros 3 meses de vida. Ha habido varios artículos que publican los protocolos de cómo ir disminuyendo las horas de uso y demás. La realidad es que no hay como tal algo específico que digamos que estas son las horas exactamente que tenemos que utilizar.
Sin embargo, sí sabemos que los primeros 3 meses después de la tenotomía tenemos que darle ese seguimiento. Nosotros en el hospital más o menos manejamos este protocolo. Entre el 0 y el primer año de vida, 18 a 20 horas al día. Perdón, aquí me equivoqué. En el primer año de vida son 23 horas al día. Del primero al segundo año, entonces tenemos 18 a 20, 16 a 18 horas, 2 a 3 años, 14 a 16. Si se fijan, vamos bajando a lo mejor 2 o 3 o 4 horas al año. A veces lo que hacemos es 2 horas cada semestre, siempre y cuando las condiciones de ese piecito nosotros veamos que son las óptimas. Porque a veces decimos, bueno, nos seguimos este esquema como cartabón, pero vemos un piecito que está haciendo ligeramente rigidez, que no está completamente flexible. Tenemos que poner ojo en esas situaciones, porque entonces quiere decir que la evolución de este pequeñito no está siendo la que nosotros esperamos. No se trata de seguir estas indicaciones al pie de la letra, sino ir evaluando clínicamente cómo va este piecito. Lo importante es que al final de los 5 años, ojo, nosotros ocupamos la barra hasta los primeros 5 años de vida. ¿Por qué? Porque ya vimos que las recidivas en este grupo de edad son los porcentajes más altos. Después de esa edad, la realidad es que, aparte de que el niño ya camina, ya corre, ya hace otras actividades que estimulan precisamente la flexibilidad de este piecito, por eso es que suspendemos el uso de la barra a esta edad. ¿Qué factores son los que han intervenido, que hemos estudiado que han intervenido con el mal resultado o asociado a las recidivas y que tienen que ver con el uso de la barra? De entrada, uno de los factores más importantes para que la deformidad recidive, independiente a la historia natural de la enfermedad, es el mal apego al uso de la barra. El nivel de escolaridad de los padres ha estudiado, el estado civil y la edad de los padres, y han sido factores que han demostrado tener en cierto porcentaje bastante relevancia en la adaptación al uso de la barra. Si se fijan, en nuestro país, al menos, este es un estudio que se hizo en el Hospital Shriners, el nivel de escolaridad tanto de mamá como de papá, cuando este nivel de escolaridad es más bajo, obviamente entendemos que el contexto cultural es menor o es precario, pues obviamente el que nos hagan caso los papás es mucho menos frecuente. Entonces este nivel cultural y este nivel de escolaridad sí tiene que ver directamente con que los papás se adapten a este uso de la barra. El estado civil de los papás, pues están en unión libre, casados, pudiera ser que son elementos sociales que nada tendrían que ver con esto, pero al nosotros entender que es un hábito que les tenemos que formar a la familia como tal, pues obviamente tiene que ver la dinámica familiar con que se encarguen de ver que el niño sí siga no el niño, que los papás sigan o no las indicaciones. Entonces, ¿qué elementos nosotros deberíamos de considerar como para mejorar o estimular que el uso de la barra sea el óptimo? El primero es el compromiso del médico, lo que les decía el doctor Ríos al inicio. Si nosotros nos abocamos a que solamente vamos a poner yesos, pues en realidad cualquier persona a la que le enseñemos este método y cómo colocar los yesos pudiera llegar a hacerlo. Pero si no tenemos la base científica anticipada, pues entonces no estamos sino solamente aprendiendo a colocar un enyesado. El compromiso de los padres. El doctor Ríos, yo me acuerdo mucho que hace mucho nos decía, y siempre que tiene la oportunidad se los comenta, cuando nosotros nos llega a la consulta a una familia con un niño con pie equinovaro, pues ya tenemos un problema importante que es el pie equinovaro. Pero cuando a la consulta nos llega el papá y la mamá que están divorciados, o nos llega el papá, la mamá y la abuelita, o nos llega el papá, la mamá y las dos abuelitas, pues finalmente es un problema importante. Cuando nos llega pacientes, al menos en mi caso, de primera vez, con pie equinovaro, siempre les decimos dos cosas importantes. Una, esta explicación se las tenemos que dar desde el inicio. No podemos llegar con el paciente y decirle, te voy a poner yesitos, y cuando acabe los yesitos explicarle la tenotomía, y cuando acabe la tenotomía explicarle el uso de la barra, porque les genera mucho conflicto a los papás. Necesitamos explicarles todo este plan de tratamiento porque es completo desde la primera consulta en la que nosotros platiquemos con ellos. Yo lo que les digo es, bueno, ¿quién va a cuidar al niño? Si el niño lo cuida la abuelita, si va a la escuela, si va a la guardería, si a lo mejor la cuida la tía. Yo lo que les digo es, tienen que explicarle o tráiganme a la abuelita a la siguiente consulta para que les expliquemos, porque ¿qué pasa muy frecuentemente? Pues la abuelita ve que el niño está llorando, le quita la barra, piensa que le vamos a lastimar los piecitos y entonces echamos a perder, y muchas veces no le dicen a los papás, ¿sabes qué? Le quité la barra tanto tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? Pues cuando empezamos a notar las recidivas de las deformidades. Entonces tenemos que trabajar mucho con los cuidadores primarios, no solamente con los papás, porque por cuestiones sociales a lo mejor los papás no son quienes se encargan la mayor parte del tiempo de los pequeños. Entonces tenemos que hacer ese compromiso tanto con los médicos pero también con los padres. Y lo que les decía, explicar la recidiva. Nosotros finalmente vemos a los niños
por citas, de forma intermitente. Tenemos que ser bien cautos con cada cuánto vemos a nuestros pequeños. A lo mejor habrá situaciones en las que por la lejanía, las distancias y demás no pueda ser tan frecuente, pero sí tenemos que establecer ese protocolo. Nosotros generalmente en los primeros 3 años de vida los tratamos de ver cada 3 meses, no los vemos tan espaciados, precisamente porque sabemos que son los años en los que más recidivas tenemos. A lo mejor entre los 3 y los 5 o 6 años pues espaciamos un mes más y después de eso pues vamos espaciando de acuerdo a la evolución que vaya teniendo el pequeño. Incluso después de que quitamos la férula de abducción, pues nos espaciamos si acaso 6 meses cuando mucho, porque si damos distancias un poquito más largas, podemos perder la oportunidad de detectar una recidiva temprana y entonces empezar a tratar de forma tardía esa misma recidiva. Lo que les decía, las citas frecuentes. Y finalmente, esta imagen es muy importante porque la adaptación de los niños al uso de la barra, mientras más pequeños son, la realidad es que se adaptan mucho mejor al uso de la barra, pero mientras más grandes les empezamos a colocar los aparatos de abducción, pues el niño que ya aprendió a caminar, que ya aprendió a moverse, la verdad es que es bastante difícil. En algunos lugares en México lo que hacen es agarrar un peluche de uno de los niños y les ponen una barra desde que son pequeños. Los niños en los primeros años de vida en realidad aprenden muchas cosas por imitación. Entonces, esto les ha ayudado a muchos compañeros para tratar de hacer ese vínculo con los pequeños, para que vean que hay otro elemento en su casa que no le pasa nada porque tenga las férulas. Otra cuestión importante, cuando usamos estos zapatitos de tipo beisbolero, que les ponemos las agujetas, nosotros les recomendamos mucho poner las agujetas de arriba para abajo, en sentido inverso a como habitualmente nosotros los ocupamos. ¿Por qué? Pues porque finalmente les es más difícil a los niños quitarse los zapatitos y las agujetas. Entonces tenemos que ser bien cautos con ese uso de la barra, porque finalmente, platicábamos en algún momento, aquí les gusta mucho al parecer el béisbol, por lo que me han contado. Entonces imagínense que su equipo favorito llega al juego final, hicieron la mejor liga o la mejor temporada y pues llegan y se les olvida cómo jugar béisbol, ¿no? Es lo mismo con esto, o sea, ya corregimos el piecito equinovaro, ya hicimos la tenotomía, ya tenemos el pie flexible, sin dolor, plantígrado, el niño está feliz y no le ponemos la barra. Créanme que en nuestro país al menos es muy frecuente que lleguen y nos digan muchos de los pequeños, es que le pusieron los yesos, le hicieron la tenotomía y le pusieron una OTP. O no le pusieron nada y nos dijeron que le hiciéramos ejercicios y lo mandaron a rehabilitación. En realidad este es el punto final para tratar de mantener lo más, en la medida de lo posible, esas correcciones que nosotros hacemos. ¿Sí? Nada más. La transferencia del tibial anterior. Aquí lo que tenemos que recordar, como mencionaba en una de las diapositivas, es el método de Ponseti es un método específico de cómo se colocan yesos. Bueno, primero de cómo se manipula, cómo se colocan yesos, cómo se previenen las recidivas y cómo se tratan las recidivas. La transferencia del tibial anterior está indicada para una recidiva del aducto y un supino dinámico del pie equinovaro. Y aunque hay artículos que mencionan que se puede hacer desde los 2 años, realmente la recomendación es que se haga a partir de los 4 años, que es cuando la cuña ya se ha osificado. Entonces, específicamente, ¿cuándo debemos de hacer la transferencia del tibial anterior? Cuando tenemos una recidiva del aducto y un supino dinámico, que es corregible y a partir, en promedio, después de los 4 años de edad. Pero eso es hablando de una recidiva después de haber hecho el tratamiento completo del método Ponseti con el pie equinovaro. Doctora. Sí, esto es fundamental, el nivel de dónde hacer la tenotomía. En algunos se señala que son un par de centímetros de donde se palpa el talón. Sin embargo, estos centímetros en un niño puede variar. Entonces, si nosotros calculamos o palpamos la longitud del tendón, digamos que en el tercio más distal, en la parte donde se define y se toca bien el tendón, ahí es justo el punto donde tenemos que hacer la tenotomía. Muchas veces estas distancias en centímetros no son válidas en los niños porque a lo mejor es un niño de 3 años o de 3 meses, ¿no? Un comentario respecto a eso es, cuando hay que tener mucha precaución de no hacerlo muy cercano a la inserción, porque cuando lo hacemos muy cercano a la inserción lastimamos la fisis y entonces tenemos
una exostosis proximal. Hagan de cuenta como si fuera un espolón calcáneo, pero hacia arriba. Y entonces tomamos luego radiografías en esos pies y tenemos una deformidad de la parte más anterior y posterior del calcáneo, porque luego la tenotomía la hacemos muy cercano a la inserción y lastimamos la fisis. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta más al respecto de las charlas que consideramos como que importantes y básicas para entender lo que es la corrección del pie equinovaro con el método de Ponseti, ¿no? Bueno, vamos a pasar a hacer la demostración de una colocación de un yeso. No, como les decía yo al principio, no es un taller que esté destinado para que todos podamos participar y poner yesos. Los que están familiarizados con esto, pues no es más que un recordatorio, y para aquellos que no, pues que sirva de un incentivo para que puedan en un futuro, de acuerdo a los programas que están establecidos en el país con la doctora Vidal, pues de acercarse para que puedan ir haciendo estos talleres ya de forma más puntual y que se hagan de la forma correcta. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a pasar a colocar un yeso de este lado. A ver, doctora, ¿a qué se parece un pie de pie? ¿O a qué le encuentras parecido? ¿A nada? ¿Eh? ¿No? A ver, doctor, ¿a qué se parece el pie equinovaro? ¿O a qué se parece un pie con pie equinovaro? ¿No? ¿No le encuentras parecido a nada? ¿No? A un palo de golf. Doctor, a ver, doctor, ¿a qué se parece el pie equinovaro? ¿A qué le encuentras parecido? ¿No? A ver, acá al final, doctor, ¿a qué le encuentras parecido? A un palo de golf. Bueno, resultó que tienen poca imaginación, ¿eh? He oído otro tipo de ¿cómo se llama? De respuestas. Esta pregunta va en relación a esto. El pie equinovaro se parece a un pie, ¿ok? Pero que tiene pie equinovaro, ¿ok? Eso significa que al final de que yo coloque mi yeso, se debe de seguir pareciendo un pie, ¿ok? Porque si no, de repente ponemos yesos y de repente ya parece una bola, una pelota. El doctor Ponseti decía que luego poníamos yesos argentinos porque eran boludos, ¿ok? Entonces, al final, lo que quiero, esta pregunta va justamente en eso. El pie equinovaro es un pie, pero que tiene pie equinovaro. Y al final, yo tengo que tener un yeso que se parezca a un pie porque se lo puse a un pie. No se lo puse a una pelota ni a algo diferente, ¿ok? Bueno, entonces, este es el pie. Lo primero, si ustedes, por aquí hay algunos modelitos, si los quieren ir tocando algunos. Aquí está en la parte lateral nuestro malleolo peroneo, y lo que tenemos nosotros que hacer es irnos hacia enfrente para caer en la cabeza del astrágalo y poder identificar justamente dónde está la cabeza del astrágalo. Después, lo que yo tengo que hacer es identificar dónde está mi cabeza del primer metatarsiano, y esos son mis dos puntos de referencia para hacer la manipulación. Les decía yo al principio que hacer la corrección es como si hiciéramos un procedimiento ortopédico. Eso significa que tenemos que estar cómodos. Entonces, siempre tenemos que estar y buscar la forma correcta en la que nosotros estemos cómodos para hacer la corrección. Se recomienda que sea en una mesa como esta, en donde ambos lados estén libres. Se recomienda que la silla en donde lo hagamos, bueno, de preferencia que estemos sentados, y que la silla en la que lo hagamos sea de ruedas, para que nosotros nos podamos estar moviendo alrededor del pie. Si este pie equinovaro está así como lo ven ustedes ahorita, y yo lo quiero manipular con una mano, y hago esto, es antiestéticamente cómodo, ¿ok? En mi país decimos que esto es manita de puerco, ¿no? Tiene otra cosa. Tiene otra cosa. Ajá. Son virados. Entonces, esto es incorrecto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ponerme de frente al pie, tomarlo en esta forma, y vean cómo entonces mi mano, mi muñeca y mi antebrazo tienen una posición más anatómica, yo estoy más cómodo, y de esta forma entonces agarro mi pie. Ya que yo tengo esto, entonces tengo que empezar a hacer la manipulación. Lo vamos a hacer con la técnica de una mano. Aquí está mi dedo, vean cómo mi dedo está en la cabeza del astrágalo.
No estoy abrazando el pie, porque al abrazar yo el pie voy a bloquear las articulaciones y el movimiento de la subastragalina y voy a hacerlo de forma incorrecta. Mi dedo está en la cabeza del primer metatarsiano. Si ustedes observan aquí, la parte medial levanta la cabeza y la parte, digamos, cubital de mi pulgar empuja la cabeza hacia afuera. Entonces observen cómo entonces yo hago mi movimiento y empiezo a hacer esto. Observen cómo mi mano, mi muñeca, mi antebrazo y el pie tienen el mismo eje. Esto va a facilitar que cuando yo hago la corrección, las fuerzas de los vectores estén en forma correcta y yo realmente haga la corrección correcta. Si yo hago esto, es incorrecto, y si hago esto, también es incorrecto. ¿Ok? Entonces debe de estar alineado de tal forma que yo pueda hacer la manipulación de forma gentil. Otro concepto importante cuando lo hacemos con una mano es que aprendamos que el movimiento de nuestra muñeca es como si abriéramos una lata de mermelada, ¿ok? Que es en este sentido, y no como si abriéramos una puerta. Si nosotros hacemos el movimiento como de abrir una puerta, vean, aumentamos la supinación o en su defecto, lo invertimos o lo pronamos, eso hace que aumentemos la flexión del primer metatarsiano y aumentemos el cabo. Entonces el movimiento es hacia afuera, como si nosotros hiciéramos abriéramos una lata, ¿ok? Si lo hacemos con la técnica de dos manos, la diferencia es que yo coloco mi pulgar en esta parte, sobre todo ustedes que tienen una mano a veces un poco grande, a veces su pulgar es el tamaño del pie, ¿ok? Entonces hay que tener mucha precaución de que su dedo esté en la cabeza del astrágalo, y ahí lo que se recomienda es que lo coloquen en esta forma para que solo la parte del pulpejo de su pulgar esté tomando la cabeza del astrágalo, ¿ok? Tenemos nuestra cabeza del astrágalo, con el dedo índice y con el dedo medio sostenemos el primer metatarsiano, el dedo medio levanta la cabeza para corregir el cabo y el dedo índice lo abduce. Pero observen, digo, este no tiene ruedas, esta silla, pero observen cómo lo que tenemos que hacer es nosotros movernos conforme vamos corrigiendo el pie, de tal forma que lo lleguemos a la abducción. Porque si nosotros nos quedamos en este punto, ya no lo voy a hiperabducir. Y yo soy mismo quien está bloqueando la corrección. Por eso me tengo que mover de tal forma que yo pueda hacer esto y lo hiperabduzca. Lo mismo sucede si lo hacemos con una mano. Me pongo en esta posición, tomo mi pie, lo voy corrigiendo y yo me voy girando hacia la parte en donde pueda lograr la hiperabducción. ¿Ok? Bueno. Esta guata nosotros no la tenemos en México. Es una buena guata. Esta es la que usa el doctor Morcuende en Iowa. Nosotros la mojamos, ya sea esta o la que nosotros tenemos, porque el mojarla va a facilitar que se adhiera mejor al pie. Ahora, colocamos nuestra guata y hay que ponerla justa, ¿ok? Cada que yo voy pasando mi guata, tengo que asegurarme que la estoy adhiriendo de forma correcta al pie. ¿Ok? Si hay necesidad de hacer pequeños cortecitos para que se adhiera y no nos queden ahí levantados, es lo correcto. Si ustedes se fijan aquí, después de que colocamos esta guata, se sigue pareciendo a un pie. ¿Okay? Porque si desde que nosotros ponemos la guata, la ponemos de una forma incorrecta, a partir de ahí nos vamos a empezar a equivocar. Y la corrección va a ser menor. Y la pregunta que nos hacía la doctora hace un momento de el éxito, ¿qué porcentaje de éxito? Pues va a ir disminuyendo si nosotros lo hacemos de forma incorrecta. Doctor, antes sí. de que usted siga, para aplatanar nuestra situación, muchos hospitales lo que tienen es el algodón sintético. Es mejor no hacerlo con eso. O sea, hay que o pedírselo a los padres que lo compren, o pedirlo a la dirección, a donde sea de su hospital, pero no ponerle, porque tiene como un poquito de al ser sintético, estira y hace unas briditas, es bien dañino. O sea que... Sí, hay que hacerlo de forma, o sea, con el material correcto. ¿Ok? Bueno,
Afortunadamente me doy cuenta que aquí sí tienen la venda de 5 centímetros. La realidad es que en muchos lugares de Centroamérica y Sudamérica no la tienen. No la tienen, tienen la de 4 o 6 pulgadas. Entonces la tienen que cortar y entonces se empieza a deshacer y se vuelve un problema. Entonces ustedes son afortunados como nosotros de tener la de 5. ¿Okay? Observen cómo la guata está completamente cubriendo los dedos del pie, porque cuando se hacen los talleres de método de Ponseti, hay una frase o un término que utilizamos muchos, que es aprender a colocar un yeso campeón. El yeso campeón tiene varios puntos importantes. El primero es que se debe de parecer a un pie al final, ¿ok? Ya hablamos. Es un yeso que debe ser largo. Largo significa que los ortejos deben de estar cubiertos. Segundo, en el dorso tenemos que formar un triángulo. La planta debe ser plana. Debemos de formar el talón de forma completa y la tibia debe ser recta. Esos son los 6 puntos que se deben de hacer para colocar un yeso campeón. Vean, colocamos nuestro yeso justo, o sea, o sea, no es que lo apretemos, pero debe de ir justo en donde no queden espacios libres o espacios muertos. Cada vez que yo paso la venda, debo con mi mano determinar de adherirla a la piel. ¿Ok? Solo tu yeso que tú amas tu yeso. ¿Ok? Yo les recomiendo siempre que su venda de yeso la terminen en la parte de arriba de su pie, de la pierna, para que el borde que les queda, de donde termina el yeso, no quede en la parte de abajo y a la hora de que ustedes están manipulando se peleen justamente con ese pequeño pedacito que queda ahí. Okay. Si ustedes se fijan aquí, sin haber hecho ningún tipo de manipulación, se sigue pareciendo a un pie. ¿Ok? Que es a lo que me refería yo. Si desde el principio nosotros esto no lo hacemos de forma correcta, vamos a tener ahí una complicación. Ahora, hacer la colocación del método de Ponseti en un pie con el yeso correctivo es hacer una escultura del pie. ¿Ok? Y la primera parte es hacer nosotros un moldeo de este pie. Hago el dorso de mi pie, vean cómo lo estoy haciendo este movimiento para que tenga un dorso triangular. La planta la estamos aplanando en esta parte para que sea una parte plana. Con esto yo hago un movimiento para marcar mi talón, ¿ok? Y hacerlo de forma progresiva. Okay, ahora. Hacer la corrección no es mantener mis dedos todo el tiempo en el pie, porque eso lo que va a ocasionar justamente es que yo haga un punto de presión. Yo ya sé cómo voy a corregir el pie, ya sé cómo lo voy a manipular, y eso yo ya lo hago desde el principio, lo veo, y lo que hago es moldear, y conforme yo voy notando que este yeso va fraguando, es el momento en donde yo voy a poner mis dedos de forma más permanente para que yo pueda lograr esa corrección que necesito. ¿Ok? Como les decía yo, esto es una pequeña escultura del pie. Hay que mojar nuestras manos de manera un poco regular. Seguramente aquí debe de ser, sobre todo para la gente que es como de mi edad, un poco famosa la película de Ghost con Demi Moore, en donde ustedes recordarán que justamente parte de moldearlo es hacerlo o mojar sus manos, estar. En la modernidad ahora esto ha cambiado un poco y puede ser que sea un hombre y una mujer, o 2 hombres o 2 mujeres, ¿verdad? Pero bueno, eso ya son preferencias, ¿ok? Entonces vean, mi dedo en la cabeza del astrágalo, mi dedo en la cabeza del primer metatarsiano, hago el movimiento de hiperabducción para lograr la corrección. Y lo que les mencionaba yo, tienen que moverse junto con el pie ustedes, de tal manera que logremos, vean,
aquí tenemos una, si ustedes ven la tibia de forma recta, tenemos una hiperabducción, más o menos como de unos 45. Se recomienda que logremos unos 60 grados en promedio. ¿Ok? Luego cortamos esta parte del dorso de los dedos para que veamos los sortejos, nosotros y los papás, y veamos la circulación. Me ha tocado ver que muchos ponen el yeso de forma correcta, pero a la hora que hacen este corte, lo echan a perder, porque lo hacen muy adentro y eso nos ocasiona un edema de ventana. Y luego cuando cortan la parte de abajo, en este caso no la vamos a recortar porque creo que está justa, lo hacen también muy adentro y entonces de nada sirvió. ¿Ok? ¿Ok? Si ustedes se fijan al término del yeso, se sigue pareciendo a un pie. Que eso es lo que necesitamos hacer cuando hacemos la corrección y colocamos el yeso con piquín. Okay. Gracias, doctora. Qué amable. ¿Ok? Bueno, luego viene la parte de arriba. Recuerden que debe ser una flexión a 90 grados. Nunca poner guata sobre el yeso, porque hacemos una zona de interfase y entonces son esos yesos que luego se mueven, ¿no? Entonces es guata sobre guata y yeso sobre yeso. Igual, si hay necesidad de hacer un pequeño cortecito en la guata para que lo podamos adherir de forma correcta a nuestro pie. Ok. Vean igual cómo se sigue pareciendo a un pie. Hay que procurar no hacer un terigión con la guata en la parte de la rodilla, y lo mismo igual con el yeso. ¿Sí? Cuando ponemos el yeso así, aquí sí hay que agarrar la parte de abajo para que justamente continúe con la parte proximal. Aquí no hay necesidad de ponerle ochos a la rodilla, como no es una inmovilización por alguna cosa ahí de alguna fractura o algo, simplemente que nos quede de forma. Ese niño se porta muy bien, dice. Sí, ese muchachito se ha portado muy bien. No siempre pasa. Se mueve, no es lo mismo, tú. Pataleo. No, ese muchachito es, oye, una maravilla. Tiene que estar sedado. Es más campeón que el yeso. Sí, a eso hay que agregarle esa dificultad, ¿no? Entonces, el doctor Clemente Hernández les comentó hace un momento algo que es importante. Tenemos que involucrar a los papás al tratamiento. Y que se involucren comienza desde que nos ayudan a colocar el yeso, ¿no? Que los entretengan, que estén calmados, y si no es así, mejor sacarlos, porque a veces los niños se pelean con los papás y es mejor a veces sacarlos, y aunque llore no está peleando. Les decía yo, hay quien pone música y demás. Yo también pongo música, pero no para los niños, sino para mí, para que yo esté tranquilo y relajado. Yo no he visto ese modelo gritando. Exacto. Sí. Ok, yo pongo la música, pero para mí ya los papás se encargarán de la de sus hijos, ¿no? Para que yo esté tranquilo. Ok. Entonces, pues ya terminamos. Otra cosa importante, vean, la tibia debe ser recta. ¿Me prestas ese modelo tantito, doctora? Sí, señor. Un error cuando hacemos la parte de arriba, es que quien agarra la parte de abajo hace esto y entonces trae la pierna hacia enfrente y hace un antecurvato. Entonces eso también hay que tener mucha precaución. Obviamente, pues aquí este bebé se portó bien, pero los que están vivos de veras se anda uno ahí peleando y hay que tener mucha precaución con ese movimiento. ¿Ok? Bueno, entonces, pues este es un yeso de Ponseti, dice la doctora que es un yeso campeón. Doctora, gracias por la recomendación. El doctor Hernández quiere hacer un comentario. No, yo creo que vale la pena que le explique también el quien agarra, con qué tiene que ayudarnos, porque a veces es, digo, aquí no lo agarraron, pero Si lo agarramos de los cóndilos femorales, si lo agarramos de los cóndilos femorales, eso facilita que no se rote mucho la pierna, y quien agarra debe agarrar lo más distal que pueda, agarra la luz, y la forma, digamos, más o menos correcta es como lo hace la doctora, que es, coloca los luces, ¿eh?
que es colocarlos en esta forma. Hay quien agarra y pone todos los dedos, entonces eso estorba. ¿Ok? Y deja un espacio muy grande. Y deja un espacio muy grande. Cuando lo hace alguien que tiene una noción un poco mayor, que puede ser otro médico, el residente o a veces la enfermera que está en el área de yesos y que lleva más años que nosotros, tienen más noción y nos pueden ayudar a hacer un poquito de manipulación del pie hacia afuera. Pero si no, no es necesario, porque al final quien hace la corrección somos nosotros. ¿Ok? El doctor Ponseti realmente no era el que ponía el yeso. Mari, que es su asistente, era quien ponía el yeso. Él agarraba el pie. Y hacía la manipulación. Y hacía la manipulación. Que es el trabajo. ¿Ok? Doctor, Sí. ¿Y más o menos cuántas capas de yeso son las que se recomiendan? ¿Cuántas capas se recomiendan? Esa es una muy buena pregunta. La respuesta es no lo sé. Porque depende de cada pie. Lo que tenemos que... El problema creo que tenemos cuando hablamos de Ponseti para poner el yeso es que, no sé aquí ustedes, pero en nuestro país nadie te enseña a poner yesos. Nadie te enseña y te explica que el yeso lleva un proceso de fraguado y que ese proceso de fraguado lleva un determinado tiempo. Entonces nosotros lo que hacemos cuando aprendemos a colocar yesos, estamos en el área de urgencias para una fractura, pones el yeso, una venda, se siente flojito, le pones otra venda, se siente flojito, le pones otra venda y entonces pasado media hora ya está duro, pero le pusiste 6 vendas. ¿Ok? Entonces eso es incorrecto. Tenemos que recordar que el yeso, independientemente de la marca que usemos, tiene un tiempo de fraguado. Entonces, yo lo que les recomiendo siempre es que pongan una venda. Les voy a poner esta, que es la misma que usamos nosotros. Si es un niño de 2 semanas de vida y que empiezas con el tratamiento, un poquito más de la mitad de una venda es suficiente. La tienes que cortar porque si la pones completa es demasiado. Pero conforme va creciendo, eso va a ir aumentando. Entonces mi recomendación es pónganle 2, 3 capas, digamos, de yeso y esperen a que frague para que podamos ver si quedamos cortos o nos falta. ¿Sí, Silver? Que no se rote al poner la segunda parte tratando. Ah, claro. Ese es otro punto importante. Uno de los doctores preguntó respecto a la torsión tibial. Y muchos creen que cuando ponemos la parte de arriba hay que rotar la pierna hacia afuera para corregir esa torsión tibial. Totalmente incorrecto. Debe ser la forma que nos da la pierna. Incluso hay un artículo por ahí publicado en donde en pacientes con pie equinovaro que tú rotas la pierna, tienes lesión de los colaterales. ¿Ok? Eso sí está estudiado. ¿Ok? Entonces sí hay que tener mucha precaución con eso que dice el doctor Fuentes. Una cosa... Nos has enseñado a tomar los cóndilos y en esa posición donde está el pie... Sí, así como cae. No tratar de mejorar esa abducción con rotación. Con rotación. ¿Ok? ¿Te parece que les puede comentar sobre el uso de las sintéticas? Ajá, ok, muy bien. El uso de la fibra de vidrio o del soft cast es muy bonito y muy bueno para otra cosa. Sí. Para pie equinovaro no sirve, ¿ok? Entonces eso es importante recordarlo. Ahora, yo debo de mencionarles que en estos más o menos 15 años de experiencia para el tratamiento del pie equinovaro que tengo en el hospital, hemos tenido a lo mejor 2 o 3 pacientes que son alérgicos a la guata, al yeso, y que tienes que buscar alguna opción, que se les ha colocado la fibra de vidrio como una opción porque no tienes otra cosa, pero no, o sea, recordar que el yeso de París es el, ¿cómo se llama? El ideal, el correcto para el tratamiento. Y, ¿nadie graba nada? Sí debo de reconocer que Gibsona es una buena, es la mejor opción que hay para el tratamiento. ¿No? Un conflicto de interés. Nosotros no podemos, por no querer favorecer una marca o por favorecer otra, negar las propiedades de algunas marcas. Pero realmente con lo que nosotros nos proveen en los hospitales, que no es no lo podemos hacer. Imposible. Tenemos que usar siempre... Sí, yo incluso en algún lugar en donde me encuentro que no nos proporcionan este material, yo les digo a los papás que lo compren. Lo tienen que comprar. Una cosa, doctor. Sí, a ver, pero, silencio tantito, el doctor que hace una pregunta y luego el doctor. Okay. Es una aclaración, algo importante que aclarar. Como ese material es tan bueno y muchas veces no lo proveen los centros públicos, por ejemplo, si tenemos un bebecito de 1 mes o 3 semanas,
uno desperdicia mucho yeso cuando hace esto. O sea, nosotros a veces lo que hacemos es que sabemos que es pequeñito, córtalo. O sea, Claro, desde antes Para economizar. lo cortamos antes para economizarlo y volvemos a enrollar. Porque mire, por ejemplo, ya ese se secó, ya ese no sirve. Entonces Acá eso porque estaba patrocinado. Pero tienes razón, es muy Si usted importante, sabe que ¿ok? es pequeñito el niño, no moje todo el yeso. Claro. De la mitad, póngalo y la otra mitad le puede funcionar. Exacto. Porque eso es un recurso muy importante. Claro, doctor. Otra cosa que... Un segundito, cuando Sí, sí, terminemos sí, sí. aquí este taller, va a haber un taller de fraguado para que entiendan el mecanismo, así que se pueden quedar, que no lo Sí. van a explicar. La pregunta mía va en base a fraguado. Es fácil así ponerlo con un pacientico así cómodo, pero ¿ustedes utilizan alguna técnica para agilizar el fraguado? Por ejemplo, la temperatura del agua. Sí, o echarle si la temperatura es un poco más caliente del agua, fragua un poquito más rápido. Y sobre todo eso yo lo uso en quirófano, es que si le pone uno alcohol al yeso también fragua más rápido. Alguna ocasión me tocó en quirófano algún residente de estos que son un poco más brillantes y sal. y le pusimos el alcohol allí al yesito. Me dice, oiga doctor, ¿por qué le pone el alcohol? Le digo, es que fragua más rápido. Me dice, entonces los radicales de no sé qué. Entonces volteé a verlo y le digo, no sé si es cierto lo que tú estás diciendo, pero como es viernes, aparte huele rico. Una preguntita. ¿Cómo ustedes recomiendan el retiro del yeso para colocar otro? O sea, en la noche esa es anterior. una muy buena pregunta. Hay gente que lo moja en la noche Claro, anterior y hay veces claro. que la corta en el mismo centro. Qué buena pregunta. Esto es muy importante, ¿eh? No se les debe de olvidar que el retiro del yeso es máximo un par de horas antes de la otra colocación del yeso. Si ustedes retiran el yeso una noche antes, como ya vimos en la plática de que la deformidad es elástica, los tejidos tienen memoria, el pie se regresa, ¿eh? Y yo he tenido la oportunidad de aprender y de darme cuenta que de repente tienes un paciente que en el hospital, por ejemplo, que lleva... ¿Qué número de yeso vamos, señora? Es el 8, doctor. Desde ahí ya te suena algo raro. Que lleve 8 yesos, algo no anda muy bien. Y empiezas a investigar y resulta que esa mamá se lo quita una noche antes. Y eso te alarga el número de yesos. Entonces, la recomendación es un par de horas antes. Ahora, ¿cómo quitarlo? Es un problema. Se puede meter en agua calientita con vinagre blanco y que estén ahí los papás media hora y después se quita. Eso es una técnica muy fácil. No se recomienda usar la sierra. Nosotros usamos una pinza de estas como de electricista, de punta fina. Lo metes aquí, a ver si con la tijera no creo que se pueda. Pero lo que hacemos es, hagan de cuenta esto mismo, pero con la pinza, y lo único que tú vas haciendo es esto: irla girando y lo vas tronando. Lo vas tronando y lo abres. ¿Ok? Pero la recomendación es que no lo quiten un día antes. Hay algunos que he visto que le dejan como al final del yeso, le dejan como una vueltica. Un chipotito ahí para irlo desarrollarlo desarrollando. después que... Esa es otra forma también de hacerlo. O sea, cualquier cosa es válida, menos quitarlo un día antes y menos usar la sierra, ¿no? Yo tuve un paciente alguna vez de manera particular en donde había ido con otro compañero que lo hace muy bien el tratamiento y que fue maestro aquí de la doctora Lucy, ahí en donde hizo su residencia, y pero él se lo quitaba con la sierra. Entonces cuando llegó conmigo, porque el otro hermano tuvo el pie equinovaro, me dice, doctor, ¿y usted le va a quitar el yeso? Y le digo, no, yo no se los quito. No, es que el doctor Buzo nos dijo que sí se lo quitaba él se los quitaba siempre con la sierra. Y dije, bueno, pues ahí voy con la sierra, se lo quité y le di un lleguecito a la piel, ¿no? Y entonces, pues, dice, es que el doctor Buzo nos dijo que no cortaba, pero no, pues. Entonces, hay que tener mucha precaución. Le digo, él a lo mejor no, pero yo que soy medio menso. Pero bueno, sí hay que tener mucho cuidado de no usar la sierra. ¿Ok? Muy bien, pues no sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta. ¿No? Pues muchísimas gracias a todos, espero les haya... ¿Cuándo cambiarlo? Cada semana. Cada semana. 4 semanas. 5 semanas. No hay un número exacto, pero el promedio es entre 4 y 6 semanas.